Y bueno, hoy quiero compartirte una palabra que tiene por título la armadura de Dios. Creo que acerca de la armadura de Dios se ha hablado mucho, pero se ha entendido poco. Y es importante que como hijos de Dios podamos entender realmente lo que es la armadura de Dios. La parte de la armadura de Dios se ha enseñado por mucho tiempo dentro de las iglesias cristianas con mucho misticismo, ¿no? Como si fuera algo que todos los días vas y te lo colocas, pero la realidad es que tenemos que tener un entendimiento de qué es la armadura de Dios, qué es todo aquello que Dios nos ha dado a nosotros, el poder, la autoridad que como hijos nosotros ya portamos dentro de este reino. Y quiero que me acompañes a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo del 10 al 18, que cita de la siguiente manera: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Y bueno, esto es lo que cita la palabra de Dios. Pero sí es importante que nosotros entendamos qué es la armadura de Dios. Que nosotros, como hijos de Dios, estamos dotados con esa armadura de Dios. Y como primer punto dice, como hijos de Dios debemos saber y entender que nuestra fortaleza proviene de nuestra comunión con el Señor. Nosotros tenemos comunión con el Señor. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, dice así: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Cada hijo de Dios necesita entender que la fortaleza que nosotros tenemos es una fortaleza que proviene de Dios. Sí, esa fuerza proviene de Dios, ese poder proviene de Dios, porque nosotros como hijos de Dios tenemos comunión con Dios. No hay otra manera en la que los hijos de Dios podamos ser fuertes sino en Dios. Él es el que trae fortaleza, Él es el que nos da fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Él. De otro modo, nadie puede tener una fortaleza, nadie puede ser fortalecido solamente a través de esa comunión que nosotros tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En otras palabras, de esa comunión que nosotros tenemos con Dios. La carta a los Gálatas, en el capítulo 2:20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la vida que ahora nosotros tenemos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo. ¿Se acuerdan que hablábamos en semanas anteriores que fuimos salvos por la fe en el Hijo, pero que ahora vivimos en la fe del Hijo? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a tener esa fortaleza. Eso es lo que nos lleva a nosotros a manifestar ese poder, de que sabiendo que nosotros estamos unidos a Cristo, que nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él. Nuestra fortaleza proviene de Él. Nada de lo que hacemos nosotros es de nosotros mismos, sino que es algo o es delegado por Dios para que nosotros podamos dar cumplimiento a su propósito
eterno. La armadura que Dios nos da es una realidad. Y te decía hace un momento, no tiene nada que ver con misticismo, sino con un entendimiento de mi realidad en Cristo. Tú vas a descubrir en este momento cómo la armadura de Dios no es algo que tú te vas a colocar, porque es algo que tú ya tienes, es algo que Dios ya te dio, es un recurso que tienes de parte de Dios. Ahora, necesitas conocerlo, necesitas entenderlo y necesitas vivirlo. Eso sí es una realidad, porque a veces quisiéramos así como que por la mañana, y te lo digo porque en algún momento se enseñó o se nos enseñó de esa manera, que tú por la mañana leías Efesios 6:10 y con esa manera te ponías la armadura de Dios. No es así. ¿Sí? Te mintieron, te engañaron. No es de esa manera. Ahorita vamos a descubrir lo que es la armadura de Dios y cómo Dios la ha puesto en nosotros como hijos de Dios. Efesios 6, versículo 11 dice así: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Primeramente dice: pónganse toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento. En un momento vamos a ver cuál es la armadura de Dios, qué es la armadura de Dios, cuáles son los componentes. Yo sé que sí los conoces y lo has escuchado, pero dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. ¿Sí? Aquí entramos en otro problema. La mayoría de la gente, el concepto o la imagen que tiene del diablo es el que jugó en la lotería. Lo ve con cuernos, su trincha y su cola, ¿verdad? Y vestido de rojo. Pues déjenme decirles que no es así, no es de esa manera. De hecho, si tú vas al origen de la palabra diablo, viene del griego diabolos, que significa calumniador, engañador o mentiroso. Entonces, cuando tú sabes el origen de la palabra calumniador, engañador o mentiroso, entonces tú ya conoces cuál es la estrategia o cómo se maneja el diablo. En estos tiempos, déjame decirte que el diablo viste a la moda. ¿Por qué te digo que viste a la moda? Porque no lo vas a encontrar como en la lotería. Realmente no lo vas a encontrar como en la lotería. Realmente, dentro del sistema del mundo, tú lo vas a encontrar en sus distintas presentaciones. ¿Sí? De una manera atractiva, de una manera que te llama la atención. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros estamos esperando que se te aparezca con cola y trincha y de rojo. Pero no va a ser así. O sea, es de una manera distinta y su estrategia es calumniar, engañar y mentir. Esa es la estrategia. Entonces, por eso dice la Escritura: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. ¿Cuáles son las estrategias del diablo? La calumnia, el engaño y la mentira. Esa es la estrategia. Ya sabemos cuál es su estrategia. Entonces nosotros necesitamos estar alertas, y por eso dice que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Vamos a ir para allá, vamos por partes. Nuestra lucha no es, dice, contra carne y sangre, sino nuestra lucha es contra sistemas de pensamientos. De esa manera es la estrategia del enemigo: sistemas de pensamientos. La iglesia, te voy a tocar algunos, pero el más fuerte con el que batalla la iglesia es con la religión. La religión es un sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es la religión? La religión trata, por medio de métodos humanos, ligarse a Dios, acercarse a Dios, estar bien con Dios. Pero Dios estableció una única manera para que el hombre pudiera relacionarse o tener comunión con Dios, que es a través de Jesucristo. Pero la religión trata, por medio de ritos, costumbres y todo lo demás que tú quieras, trata de acercarse a Dios.
¿Sí? Y podemos ver cómo la gente empieza a hacer tanto ritualismo para quererse acercar a Dios, pero el único método, la única manera para poder acercarse a Dios es a través de Jesucristo. El único método, la única manera, el único recurso que Dios dio para poder acercarse al Padre es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Todo lo demás es religión. Así es. Todos los demás métodos que la gente quiere usar para acercarse a Dios o para tener comunión con Dios, todo lo demás es religión. Y desgraciadamente dentro de la iglesia la religión es muy fuerte. El pensamiento religioso es muy fuerte. Entonces nuestra lucha es contra sistemas de pensamiento. La religión es un sistema de pensamiento. Lo decíamos la vez pasada. Las ideologías son sistemas de pensamiento. De hecho, estamos rodeados. El mundo en el cual vivimos está dirigido por sistemas de pensamientos. Si nos damos cuenta, la economía es un sistema de pensamiento. Sí. Si profundizamos en lo que es la economía, la economía lo que hace es hacer o trata de hacer que la gente compre a través de las modas, a través de mostrar estilos de vida, a través de todas las estrategias que usan. ¿Para qué? Para que la gente entre en esos sistemas de pensamiento. Pero nosotros tenemos que entender a qué es a lo que nos ha llamado Dios. ¿A qué hemos sido llamados como hijos de Dios? Porque por encima de todos los sistemas de pensamientos que pueda haber en este mundo, de las estrategias que el mundo pueda usar para querer persuadir a las personas, nosotros debemos de saber que hay un solo entendimiento, que hay una palabra y que hay un camino, que es el camino de Dios. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Muchas veces tenemos ciertos conflictos con personas, pero con personas que han sido persuadidas por sistemas de pensamiento, por personas que han sido hasta cierto punto inducidas a sistemas de pensamiento. Trata de mostrarle la verdad a una persona religiosa. ¿Qué pasa? Chocas, tienes problemas. Trata de hablarle de Dios a una persona del mundo. ¿Qué pasa? Pues no es tan fácil, ¿no? ¿Qué pasa qué pasó cuando tú comenzaste a conocer la palabra de Dios y que antes de conocer de la palabra de Dios tú vivías y tú convivías y hacías todo lo que hacía normalmente la gente, pero en su momento Cristo llegó a tu vida, te iluminó, te pudiste caminar en la verdad de Dios, y ahora a esas personas con las que tú convivías y tú te llevabas así dice de cuates y eran hermanos y casi daban la vida uno por el otro, y ahora que le compartes la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues hay una barrera, ¿no? Hay una barrera. ¿Por qué? Porque ya el pensamiento espiritual es contrario al pensamiento terrenal. Por eso es importante que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú no estás luchando contra la persona, tú estás luchando contra el pensamiento que tiene esta persona. Y es un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Y podemos profundizar mucho en lo que es el pensamiento, porque es mucho en lo que se puede profundizar, pero necesitamos entender que la lucha principal no la tenemos con las personas, sino con todo lo que se ha metido en la vida de las personas. Y eso es con lo que nosotros batallamos para mostrarles la verdad a las personas, porque la gente necesita conocer la verdad, pero tenemos también que ser entendidos y estratégicos para mostrar la verdad a las personas. No podemos ser condenadores. No podemos estar luchando con ellos, ni tampoco usar la palabra para debatir con ellos, sino simple y sencillamente llevarlos a la verdad, que ellos puedan conocer la verdad. Por eso la Escritura dice: pónganse toda la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 13 dice así: por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así
Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. El apóstol Pablo estaba muy familiarizado con la armadura de los soldados romanos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba sometido al gobierno del Imperio Romano. Por lo tanto, el Imperio Romano era, en esa época, era el imperio más fuerte. Hasta cierto punto, ellos eran unos bárbaros, era gente que arrasaba, no les importaba nada. Ellos lo que querían era llegar, establecerse y conquistar. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba muy familiarizado con ellos. Ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Y toma el modelo de la armadura para presentar la realidad que nosotros tenemos ahora en Cristo. Él los toma como un modelo y dice, así es como un soldado romano viene armado, y de la misma manera un hijo de Dios está armado de esta manera. Pero tomando los componentes de la armadura de Dios, le vamos a quitar los nombres de la armadura, pero vamos a tomar solamente la palabra, lo que es la palabra, la esencia de la palabra, lo que el apóstol Pablo estaba mostrando. Y lo primero componente de la armadura como hijos de Dios es la verdad. La verdad. La verdad es parte de nosotros como hijos de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad está en Cristo. El siguiente componente dice la justicia. Tercero, la paz. Cuarto, la fe. Quinto, la salvación. Sexto, la palabra de Dios. Y séptimo, la oración. Dice que con estos componentes, después de la batalla, seguirán firmes. Entendiendo esto, nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no estamos peleando, no te vas a agarrar a cachetadas con nadie, ni a golpes con nadie, sino que la batalla es contra sistemas de pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que ser una persona bien entendida, conociendo la verdad, conociendo la justicia, echando mano de la paz que Dios nos da, conociendo y estando bien firme en tu fe y abrazando tu salvación, y sobre todo conociendo la palabra de Dios. Necesitamos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, habla también acerca de la oración. Dice, para que después de la batalla podamos estar firmes. Nosotros no podemos descuidar, ¿sí? Tú no eres un soldado romano, pero si eres un hijo de Dios y si eres alguien entendido, estas son todos los recursos que Dios ha puesto en tus manos para que tú puedas ser una persona victoriosa aquí en la tierra. Para que tú puedas mostrar la grandeza de Dios aquí en la tierra. Y dice en el número 5, dice el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Efesios 6:14 dice así: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Te lo decía, no es que tú en la mañana te levantas y dices, me pongo el cinturón de la verdad y me visto con la coraza de la justicia. No es de esa manera. No es de esa manera. La verdad y la justicia. Recordemos esto, la verdad trae libertad. Desde el momento que tú conociste la verdad, desde el momento que supiste la verdad, que solamente en Jesucristo hay salvación, esa libertad vino a tu vida. Por lo tanto, tú debes de ser entendido en la verdad. Tú necesitas conocer la verdad. Tú necesitas caminar en la verdad, porque no solamente basta conocer, porque conocer lo podemos conocer a través de la palabra, pero fuimos llamados a caminar en la verdad de Dios. Entonces es importante que nosotros caminemos en esa verdad, no solamente que la sepamos. Mucha gente sabe la verdad, pero no camina en la verdad, no hace un esfuerzo por caminar en la verdad, porque tampoco te voy a decir que
que es fácil y que en automático lo vas a hacer. Debería de ser, pero no es así. Entonces necesitamos caminar en esta verdad. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad es que nosotros hemos sido libres. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en pecado. Recuérdate que la Escritura dice que fuimos recreados de nuevo en Cristo. Por lo tanto, somos nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, el pecado dice que ya no se enseñoreará. El pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El único poder que el pecado tiene es el que tú le permites que él tenga sobre tu vida. El que tú consientes que se ejecute a través de tu vida. Pero el pecado ya no tiene poder, porque si el pecado empieza a gobernar tu vida, entonces estamos nosotros haciendo mentiroso a Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Es por ello que nosotros, como hijos de Dios, debemos conocer la verdad y andar en la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra es andar en la verdad. Nosotros fuimos diseñados para conocer y andar en la verdad. La justicia. La justicia es el regalo de Dios, el Padre, a los hijos de Dios, que nos permite tener comunión con Él y vivir bajo su guianza. La justicia no es algo que nosotros alcancemos. La justicia es un don de Dios. Yo sé que la mayoría de la gente, cuando le hablas de la justicia, duda. Porque la mayoría de la gente va y se mira al espejo y se ve en la carne. Se ve imperfecto. Se ve en su pecado. Se ve hasta cierto punto acusado por los demás y acusado por sí mismo de los errores que pueda haber en su vida. Pero nosotros no debemos de vernos de esa manera. Nosotros debemos de vernos en Cristo. La justicia tiene que ver con lo que Él hizo, no con lo que yo haga o pueda hacer. Nosotros somos justificados por gracia. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo, no por nada de lo que nosotros hagamos. Mucha gente piensa alcanzar su propia justicia. Tuvimos un ejemplo, la ley. La ley fue puesta para mostrarle al pueblo de Israel que por sus propias obras nadie podía alcanzar los estándares de perfección de Dios. La ley es un ejemplo de lo que no se podía hacer, porque la ley terminaba condenando a los hombres, porque no podían alcanzar los estándares de Dios. Y es por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en sacrificio para traer salvación y traer justificación a los hombres. Entonces la justificación no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino con lo que Él ya hizo. ¿Quieres que te lo demuestre? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado es Jesucristo. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Entonces no tiene nada que ver con nosotros. Dices, no te creo. Bueno, vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 22 al 26, que dice así: la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Fuimos justificados cómo? Gracias. Gratuitamente por su gracia. ¿Alguien pagó algo? ¿A alguien le costó? No. Le costó a Él. El precio lo pagó Él. Y el precio fue muy alto. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Así es que tú puedes hacer muchas cosas, pero la única manera en la que tú puedes obtener justificación es a través de la obra de Jesucristo. Es por Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, Él es el justo y Él es el que justifica. Si te das cuenta cómo todo esto cobra sentido, que la verdad está en Él y Él es la verdad, pero que la justicia también proviene de Él. Entonces tú no te puedes vestir de la justicia si no Cristo te viste antes a ti. Él te vistió de justicia. Amén. Tú eres justificado gratuitamente por Él, por su obra. Dice, por su sangre. Nosotros fuimos justificados por su sangre. Y eso nos lleva al entendimiento de que nosotros debemos de caminar en la paz de Dios por su obra consumada. Amén. Efesios 6:15 dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Entonces lo que está diciendo es que nosotros debemos de caminar en paz por la obra, por lo que Él ha hecho. Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hemos sido justificados. Hemos sido justificados. Tú eres justo delante de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? La palabra de verdad que ha llegado a tu vida. ¿Cuál es la buena noticia? Ha llegado salvación a tu vida. Esa es la buena noticia. El Evangelio son buenas noticias. Son noticias de salvación. Por eso dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Ya llegó esa buena noticia, ya llegó la salvación, ya llegó la justificación de parte de Dios, y por lo tanto eso es una buena noticia para nosotros. Pero dice, necesitamos caminar en esa buena noticia. Si a tu vida llega una buena noticia, dices, sí, está bien, gracias. Y tal parece que muchos de nosotros así recibimos la buena noticia de salvación. Así recibimos las noticias del reino de los cielos, pero realmente es una noticia tremenda en la cual nosotros necesitamos caminar. Conocer la buena noticia de salvación, redención, justificación y vida eterna trae descanso a la vida de los hijos de Dios, además de saber que somos salvos por su gracia y que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. No hay nada que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios. Si tú escuchas esto que te estoy hablando acerca de la buena noticia desde una perspectiva religiosa, te va a hacer cortocircuito en tu mente. Porque no te va a caber, porque tú dices, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dejarse gobernar por Dios. Amén. Eso es lo único que hay que hacer. Pero de ahí en fuera tú no puedes hacer nada. Déjate gobernar por Dios. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te instruya. Déjate o vive en esa comunión con Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en Él tenemos paz. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos paz en Él? Porque sabemos que su palabra es
verdad. Y la verdad trae libertad. ¿Por qué tenemos paz en Él? Porque sabemos que hemos sido justificados y es por Él. Mira, si tú te pudieras justificar, estaría bien si lo pudieras hacer. Pero si Él lo hizo y Él es perfecto, ¿hay alguna manera en la que esto pueda ser saboteado? No la hay. No existe manera en que la justicia que Dios te impartió sea saboteada, sea quitada de tu vida, porque Él es perfecto y todo lo que Él hizo es perfecto. Por eso es que tú debes de caminar en esa paz. El problema es que nosotros necesitamos entender primero nuestra paz espiritual. Estamos en paz con Dios y eso debe generar paz en nuestro espíritu, y esa paz del espíritu debe permear nuestra alma y debe tener una expresión en nuestro cuerpo. El problema es que nosotros la incomodidad, la inseguridad o la incertidumbre que tenemos en el alma, a veces se la queremos mandar al Espíritu, pero el Espíritu dice: no, tú tienes que confiar en la paz que tienes para con Dios. Por eso Él les dijo: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Sí, es cierto, de afuera para adentro viene aflicción. Sí. La hay. O sea, ¿quién no se aflige de los que vivimos en el mundo? ¿Quién no se aflige? Vemos la pandemia, el problema de salud que hay. ¿No trae aflicción? Sí. Trae, porque de alguna manera tú te cuidas, pero también piensas lo que puede pasar. O sea, pensamos en lo mejor, pero también esperamos que pueda pasar algo que no debe ser. Sí. En la parte económica, también a veces tenemos aflicciones, ¿sí? Sabemos que Dios es nuestro proveedor, sabemos que dependemos de Dios, pero también pues le calculamos a todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque de afuera hacia adentro hay aflicción. Por eso, pero Él está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces necesitamos entender, de parte de Dios hay paz. De adentro hacia afuera hay paz, pero de afuera hacia adentro sí hay aflicción. Y eso es algo que tenemos que aprender a balancear nosotros. Si nosotros entendemos nuestra realidad en Cristo, créanme que la paz de Dios va a hacer que todo lo demás se vaya alineando, que todo lo demás vaya, lo de afuera se vaya añadiendo al propósito eterno de Dios. La fe nos da la certeza de la obra de Dios. Efesios 6:16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe tiene que ver con creerle a Dios a pesar de las circunstancias adversas. Nuestra fe está en Dios. Y podemos tener situaciones adversas, y las vamos a tener. Leíamos hace un momento: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener situaciones adversas. Pueden ser familiares, pueden ser de salud, pueden ser económicas o del tipo que tú quieras. Las vamos a tener. Pero la fe en Dios, la fe en lo que Él ha dicho, la fe en lo que ya somos nosotros, es lo que a nosotros nos levanta y nos permite caminar, y nos permite vivir, y nos permite mostrar la grandeza de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, y es de lo que nosotros tenemos que aferrarnos como hijos entendidos de Dios. Fíjate lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Primero necesitamos entender y creer que Él existe. ¿Y existe? Sí existe. ¿Sí? Pero dice, en otra versión dice: Él es galardonador, que Él premia a los que le buscan. ¿De qué manera los premia? Pues viviendo de una manera correcta, acercando y caminando de acuerdo a su voluntad. Disfrutando la vida, viviendo esa vida, viviendo una vida de calidad, viendo cómo todo lo que está en nuestro entorno se va alineando también, nuestros hijos, nuestros nietos, todo lo que está en nuestro entorno, por cuanto estamos viviendo en esa comunión con Dios, pues está cumpliendo su propósito aquí en la tierra.
Y saberme salvo me protege de dudar de la obra consumada en la cruz. Así es, amén. Salvación, entenderla y abrazarla por la manera en la que en algún momento se nos mostró. La manera tradicional en la que la salvación se mostró es: pórtate bien, vive bien, para que cuando te mueras te salves. Así se nos enseñó. Para que te vayas con Dios. Imagínate qué retroceso enseñarle a una persona que cuando se muera se va a salvar. Salvación es una realidad gracias a la obra consumada en la cruz. Salvación es un regalo de parte de Dios. Salvación nos permite caminar en la voluntad de Dios, porque la salvación lo que hace es traer comunión con Dios. La salvación lo que hace es permitirnos tener un entendimiento de la voluntad de Dios. La salvación nos permite gozar de esa justificación. La salvación entonces no es algo que estamos esperando. La salvación es una plataforma espiritual en la cual Dios coloca al hombre para que el hombre pueda cumplir su propósito eterno aquí en la tierra. Es lo que Dios hace, salvación. Por eso dice, saberme salvo me protege de dudar de la obra consumada en la cruz. Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así es. El apóstol Pablo no estaba errando, dice: ponte la salvación como casco. O sea, que no te metan ideas de otro tipo. Tú eres salvo. La salvación ha llegado a tu vida. ¿Sí? Y sé que a mucha gente todavía le choca cuando le dices, eres salvo, y dice: no, pero es que yo todavía la riego, yo todavía peco, yo todavía tengo malos pensamientos y por mi culpa. No, pero realmente la salvación es una realidad que tú necesitas avanzar. Cuando tú te veas, te sepas salvo, entonces vas a vivir como salvo. Vas a dimensionar la grandeza de lo que Dios hizo. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, a Él le plació traer salvación. A Él le plació traer perdón. A Él le plació traer justificación. A Él le plació todo eso. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con todo lo que Él hizo ya. Así es, amén. La salvación no es una meta, sino una plataforma para el cumplimiento del propósito eterno. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 14 al 17, escucha lo que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: tú desde la niñez conoces las escrituras. Dice, y las escrituras lo primero que hacen es te hacen sabio para salvación. ¿Sí? Porque lo primero que hace la escritura es llevarnos a entender o a poner la fe en el Hijo. Pero después la escritura nos lleva a vivir por la fe del Hijo y caminar en la fe del Hijo. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y aquí vemos la utilidad, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que el hombre pueda cumplir su propósito eterno. La escritura tiene esa facultad
para equipar al hombre, para entrenar al hombre, para que el hombre esté capacitado, dice, enteramente preparado Así es. para esta vida, para vivir, para mostrar la grandeza de Dios. La Escritura tiene esa facultad. Entonces tenemos que abrazar esa verdad que está en Cristo, esa verdad que Dios ha traído a nuestra vida. Y por último dice, oren en todo tiempo, en todo momento. Nosotros no necesitamos un lugar específico para ir para hacer oración. ¿Por qué? Y aquí quiero preguntar, ¿por qué nosotros no necesitamos un lugar específico para la oración? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en todo momento. Porque tenemos comunión con Dios. Amén. O sea, si tú necesitas ir a un lugar específico, es que con quien vas a orar está allá. Sí. Pero si tú no necesitas un lugar específico, es porque has entendido que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú puedes ir manejando, tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes estar en la montaña, tú puedes estar hasta el último lugar del mundo y sabes que Dios está contigo. Tienes la certeza de que Dios está contigo. Pero si tú necesitas ir a un lugar, o si tú necesitas entrar a un auditorio y dices, ay, aquí siento la paz de Dios, no has entendido nada. La presencia. Aquí se siente la presencia. La presencia de Dios está contigo. Amén. Amén. Sí necesitamos congregarnos, es cierto, necesitamos congregarnos porque somos el cuerpo de Cristo. Así es. Y el cuerpo de Cristo tiene una expresión, pero la presencia de Dios está con nosotros. Por eso dice, oren en todo tiempo, porque tenemos esa facultad. En el Israel del antiguo pacto, ellos tenían que ir a un lugar específico. Ellos buscaban la presencia de Dios en el tabernáculo o buscaban la presencia de Dios en el templo y específicamente en el lugar santísimo, porque ni siquiera en el lugar santo había una expresión de la presencia de Dios, el lugar santísimo. Pero nosotros ahora como hijos de Dios dice que estamos en la presencia de Dios. ¿Sí? Estamos plenos en Él, y eso es algo que también nosotros tenemos que entender. Necesitamos tener ese entendimiento para poder caminar de acuerdo a su voluntad. Tú no necesitas ir a un lugar porque la presencia de Dios está en ti. Así es. Amén. Oren en todo tiempo. La oración es la oportunidad de colaborar con Dios al ponernos de acuerdo con Él en su voluntad. Amén. La oración no es para que Dios se ponga de acuerdo contigo. No. Porque nuevamente dice que aquí vamos a matar vacas sagradas. Realmente el modelo tradicional de oración era que Dios se ponga de acuerdo contigo para lo que van a hacer. No. La oración no es eso. Por eso cuando la Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho, Amén. una oración eficaz es una oración que está cimentada, que está basada y que está entendida en la voluntad de Dios para nosotros, no en nuestra voluntad de Dios, porque tú no eres Dios, Así es. Él. Dios es Él. Por lo tanto, te lo voy a volver a repetir, la oración es la oportunidad de colaborar con Dios al ponernos de acuerdo con Él en su voluntad. Ahora, no es tan difícil ponerse de acuerdo con Dios en su voluntad. Si nosotros partimos de este parámetro que es el propósito eterno, ¿el propósito eterno cuál es? Darlo a conocer a Él. Entonces, si tú te pones de acuerdo con Dios para que fulanito o sutanito pueda conocerle a Él, ¿te estás poniendo de acuerdo con Dios? Claro. ¿Te estás poniendo de acuerdo con Dios? Si tú vas a realizar alguna obra, algún evento, y en ese evento vas a aprovechar para mostrar la grandeza de Dios, ¿te estás poniendo de acuerdo con Él? ¿Te estás poniendo de acuerdo con Él? Entonces, si tú no te sales de ese parámetro que es darlo a conocer a Él y tus oraciones están de acuerdo a esos parámetros, es más, tú le puedes decir, Dios, yo necesito un vehículo.
sabes que necesito para compartir tu palabra, para hacer esto que es en favor del reino, para el avance del reino. ¿Está mal? No. Pero si tú quieres enmascarar todo eso y decirle a Dios así como que, a ver si... Espera. No, porque no es el corazón. No, yo te lo digo porque ha venido gente que dice, pastor, ayúdame a orar porque voy a hacer un negocio. Y ya le dije a Dios que si hago este negocio, yo le voy a dar... Mejor ni hables. Realmente, porque ha venido tanta gente a decir eso que después se olvidan. ¿Sí? Se olvidan. Entonces, no, o sea, mejor ser entendido. Ponte de acuerdo con Dios en cuál es su voluntad. Ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por los creyentes en todas partes. Necesitamos orar todo el tiempo, en todo momento. No necesitas una hora específica, ¿verdad? A veces decimos, es que yo me paro a orar a las 3 de la madrugada. ¿Sí? Y sí, a lo mejor se te ve la aureola. Está bien. O sea, si te paras a orar a las 3 o a las 5 o a la hora que tú te... Está bien, es perfecto. ¿Sí? Y te quita la aureola y la limpias y te la pones ya más brillosa. No, o sea, realmente dice, oren en el Espíritu en todo momento. Hay gente, y yo no lo dudo, y sí conozco gente que se para a orar en la madrugada y está bien. Pero tú no puedes poner la carga de que todos se paren a orar en la madrugada. Si podemos orar en todo tiempo, ¿o no? Sí, o sea, realmente, pero a veces queremos que así como que el más santo, ¿no? ¿Quién es más santo? No, pues yo me paro a las 3. Sí, pero yo de 3 a 6 y pues no duermen. Yo sí duermo bien. Y no quiere decir que no oren. Entonces, ¿sí te das cuenta cómo es importante? Ahora la pregunta obligada. Partiendo en lo que usted ha escuchado hoy acerca de la armadura de Dios, ¿usted tiene o no tiene la armadura de Dios? Sí, amén. ¿Usted necesita ponérsela? No. Usted necesita ponerse las pilas. Usted necesita entender. Realmente usted necesita entender y abrazar esta verdad, porque esa es una realidad. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos desperdiciando el recurso. Así es. O sea, si tú quieres seguir que en la mañana te paras y lees Efesios 6:10 y me protejo, realmente yo no sé qué tipo de cristianismo te enseñaron, pero tú, siendo una persona entendida, debes de caminar en esta verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está en ti. La verdad ha llegado a tu vida y la verdad es Jesucristo. La verdad está en ti. La justicia te ha sido dada por Él. Tú eres justo por Él. Tú fuiste justificado gratuitamente por Él. La paz de Dios viene de entender y conocer su voluntad para nosotros. Y eso va de la mano con la fe de Dios, con la fe del Hijo, la fe que Él nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos salvación que viene en Cristo. Y tenemos el recurso tan grande, la única fuente de sabiduría que es la palabra de Dios y la oración, que nos ayuda a ponernos de acuerdo con Dios en cuál es su voluntad. Amén. Ni siquiera mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Él, porque tu voluntad sale sobrando si no está alineada al propósito eterno de Dios. Yo te invito a que tú abraces esto y que cada vez que estés expuesto a la Escritura, abraces la palabra de Dios, camines en la palabra de Dios. Realmente que no retrocedamos y que no nos atasquemos en enseñanzas que a lo mejor en algún momento fueron una plataforma, nos sirvieron, pero que en este momento necesitamos caminar a esta verdad presente, a lo que Dios nos quiere llevar. Nosotros no podemos retroceder como hijos de Dios. Al contrario, nosotros tenemos que avanzar. Han pasado más de 2000 años y la iglesia necesita avanzar. Si no podemos retroceder en este tiempo, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha mostrado es para el avance de su reino, para que Él sea conocido, para que su propósito eterno sea ejecutado por sus hijos aquí en la tierra, por el cuerpo de Cristo. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad, gracias, Señor, porque
Y bueno, pues que pasen muy buena tarde. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien.